Buenos días, mi nombre es Alondra Marcela Ortiz Villa y hoy vamos a hablar del origen de los pares craneales ubicados en la médula oblongada. Bueno, antes de empezar con los pares craneales en sí, vamos a señalizar de forma rápida algunas de las partes de la médula oblongada por su superficie anterior. Primero recordamos que en esta cara tenemos partiendo justo por la mitad al surco mediano anterior. A los lados de este surco encontraremos las llamadas pirámides medulares, que llevan fibras corticoespinales, es decir, que van de corteza cerebral a médula espinal. Pero antes, podremos observar cómo estas mismas fibras cruzan al lado opuesto por la parte inferior de la médula oblongada en lo que conocemos como decusación piramidal. A los lados de las pirámides tendremos otro surco, que la separa de la siguiente estructura. A este surco puede llamársele de varias formas, entre las que están surco anterolateral o lateral anterior si no te gusta pegar las palabras, o lo que es lo mismo, surco ventrolateral o preolivar. Este último nombre nos revela nuestra siguiente estructura, las cuales son las olivas inferiores, a las que le sigue el surco posterolateral, dorsolateral o retroolivar, aunque este ya no es visible en la imagen. Una vez habiendo identificado estas estructuras, podemos comenzar a hablar de los pares craneales, cuyas raicillas encontraremos en la médula oblongada, que de hecho corresponden a los últimos 4, es decir, el par craneal 9, que es el glosofaringio, el 10, mejor conocido como nervio vago, el 11, que es el nervio accesorio, y el par craneal 12, que es el hipogloso, y con el que iniciaremos. El nervio hipogloso es un nervio de fibras motoras que inerva los músculos de la lengua, excepto el músculo palatogloso. El núcleo de este nervio es el núcleo hipogloso, que se extiende a lo largo de la médula oblongada en un nivel superior y dorsal a ella, como podemos ver en la imagen superior. En la imagen inferior tenemos un corte transversal de la médula oblongada, por esta razón no es visible. Las fibras del nervio van por la médula oblongada lateralmente para salir a la superficie en su origen aparente, que es entre la pirámide y la oliva inferior, es decir, en el surco anterolateral. El nervio hipogloso nace a través de 12 a 15 raicillas que se unen para formar el tronco del nervio hipogloso. Ahora continuaremos con el par craneal 11, también conocido como nervio accesorio. Este tiene su origen real de 2 núcleos diferentes, uno espinal y otro vulvar, por lo que sus raicillas tendrán su origen en la médula oblongada y en los segmentos cervicales superiores. Su origen vulvar, también llamado craneal, se dará por la parte más inferior del núcleo ambiguo, que es un núcleo motor. De hecho, más adelante, las fibras provenientes de este núcleo se unen con el nervio vago para inervar músculos intrínsecos de la laringe. Por otro lado, del origen espinal del nervio accesorio, tenemos que viene dado por el núcleo accesorio, que está compuesto por neuronas motoras, por lo que ya podemos decir que el nervio accesorio es un nervio motor, ya que sus 2 núcleos están compuestos de neuronas motoras. Este núcleo está ubicado en los primeros 5 o 6 segmentos cervicales, como podemos ver en la imagen de nuestra derecha. Están ubicados de forma lateral a la asta anterior, y la raíz emergerá en su origen aparente por el surco posterolateral. Las fibras provenientes de este núcleo inervan los músculos esteatocleidomastoideo y trapecio. Volviendo a esta imagen, a la derecha podemos ver cómo tanto la raicilla dada del núcleo proveniente de la médula oblongada como las raicillas de la médula espinal se unen para formar el tronco de este nervio accesorio.
A continuación seguiremos con el par craneal número 10, también conocido como nervio vago, neumogástrico e incluso nervio cardioneumoentérico. El nervio vago proviene de 4 núcleos, 2 de ellos serán motores, mientras que los otros 2 son sensitivos, por lo que este es un nervio mixto. Primero veamos los núcleos motores. El primer núcleo motor del nervio vago es el núcleo motor dorsal del vago, que está ubicado dentro de médula oblongada lateralmente respecto al núcleo del hipogloso, que por supuesto lo vimos en el nervio hipogloso. Aunque en esta imagen no aparece, podemos recordarlo fácilmente si nos imaginamos este corte transversal de la médula oblongada como una mariposa y vemos al núcleo hipogloso como los ojos de la mariposa. Si no se la imaginan, les pondré otra vez la imagen del núcleo hipogloso. Aquí podemos verlo, que como está más centralizado, parece efectivamente como los ojos de una mariposa. Aunque claro, si a ti no te sirve, no tienes por qué recordarlo de esta forma. Bueno, volviendo en donde estábamos, la raíz proveniente de este núcleo para el nervio vago en particular avanza en dirección ventrolateral hasta surgir de la médula oblongada por el espacio lateral a la oliva inferior en el surco posterolateral, y las fibras provenientes de este núcleo son las que llevarán impulsos a las vísceras del tórax y el abdomen. El segundo núcleo motor del nervio vago es el núcleo ambiguo, que si recuerdan también ya ha sido nombrado antes, ya que además de originar raíz para el nervio vago, también contribuye para los nervios glosofaringeo y accesorio. Otro nombre por el que se le puede conocer es núcleo ventral motor del vago, por su posición dentro de la médula oblongada, que está a mitad de camino entre la oliva inferior y el núcleo espinal trigeminal. Es decir, esta queda en dirección más ventral respecto a los otros núcleos mencionados. Bueno, la raíz proveniente de este núcleo se dirige en dirección dorsomedial para surgir de la médula oblongada lateralmente a la oliva inferior en el surco posterolateral. Creo que ya se dieron cuenta y sí, todas las raicillas de los núcleos del mismo nervio saldrán por el mismo lado, ya que pues se unen para formar el tronco del nervio. Así que todas las del nervio vago van a finalmente surgir por el surco posterolateral, en lo que conocemos como el origen aparente. Bueno, esta raicilla de este núcleo es la encargada de enviar impulsos viscerales a algunos músculos de la faringe y la laringe. Ahora por fin podemos pasar a los núcleos sensitivos. El primero de los núcleos sensitivos del nervio vago es el núcleo espinal trigeminal, que va a recibir la información de las fibras que se originan en el ganglio superior o yugular y que traerán información del conducto auditivo externo y la membrana timpánica. Con los núcleos sensitivos vemos que las fibras no se originan de ellos, sino que se originan en los ganglios propios del mismo nervio, solo que los núcleos serán los que recibirán la información que recolectan estas fibras. Bueno, teniendo esto claro, porque nos servirá más adelante con otro nervio, vayamos al segundo núcleo. El segundo núcleo sensitivo es el núcleo solitario, que recibirá las fibras del ganglio inferior del nervio vago, que también se conoce como ganglio nodoso. En este ganglio nodoso se dan lugar a dos tipos de fibras viscerales. Unas de ellas son las fibras viscerales aferentes generales, que recopilan sensaciones de la faringe, laringe, tráquea y el esófago. Y las otras son las fibras aferentes especiales, que recopilan sensaciones gustativas de la región epiglótica. La información de ambos tipos de fibras serán recibidas por el núcleo solitario, solo que las fibras viscerales aferentes generales llegan a la parte caudal y medial, mientras que las fibras especiales del gusto llegan a la parte rostrolateral. Las raicillas del nervio vago tendrán su origen aparente en el surco posterolateral, donde se unirán para formar el tronco del nervio vago.
Finalmente, hemos llegado al último par craneal de la médula oblongada. Les estoy hablando del par craneal número 9, también conocido como nervio glosofaringeo. Este nervio, al igual que el vago, es un nervio mixto, que proviene de 4 núcleos, de los cuales 2 son motores y 2 son sensitivos. El primero de los núcleos motores es el núcleo ambiguo, que sí, ya antes lo hemos mencionado en repetidas ocasiones, pero en este caso proporcionará fibras que irán a inervar el músculo estinofaríngeo de la faringe. El segundo núcleo motor es el núcleo salival inferior, cuyas fibras viscerales conducen impulsos secretomotores a la glándula parótida. Y de los núcleos sensitivos que participan con el nervio glosofaríngeo, tenemos al núcleo espinal trigeminal, que recibe información de la región retroauricular. ¿Esto les suena? Bueno, es porque efectivamente antes ya hemos mencionado este núcleo. Lo mencionamos anteriormente con el nervio vago, solo que en esa ocasión, en vez de llevar información de la región retroauricular, la recolectaba del conducto auditivo externo y la membrana timpánica. Pero en este caso en particular, las fibras que llevarán la información a este núcleo tienen su origen en el ganglio superior, mientras que en el ganglio inferior se originan 2 tipos de fibras diferentes que llevarán información a nuestro último núcleo, el núcleo solitario. Una de ellas son las fibras viscerales aferentes generales, que llevan información de las sensaciones del tacto, dolor y temperatura al tercio posterior de la lengua, las amígdalas y la trompa de Eustaquio, mientras que las otras son las fibras viscerales eferentes especiales, que transmiten la información respecto a las sensaciones gustativas del tercio posterior de la lengua. Las raicillas de este nervio salen por la médula oblongada por el surco retroolivar o posterolateral, en lo que será su origen aparente. Bueno, eso ha sido todo por este tema. Ahora ya conocen tanto los orígenes reales como aparentes de los pares craneales ubicados en la médula oblongada. Yo soy Alondra Marcela Ortiz Villa y en serio deseo que esto les haya servido.